Hola, ¿nos extrañaste? Porque nosotros a ti sí, estamos listos para jugar hasta no poder más. Estuvimos pensando y sabemos que para todos los fans de juegos como nosotros, a veces es difícil y muy caro conseguir algunas ediciones, pero no es necesario que te quedes con las ganas de jugarlos. Hoy queremos chismearte sobre un juego que es una versión más sencilla y hecha en México. Calabozo, la aventura de los anillos, que nos han mandado nuestros amigos de Novedades Montecarlo. Muchas gracias. Se puede jugar de dos formas, en dos equipos o individual, pero el objetivo es el mismo, adentrarse en el calabozo para recolectar 4 anillos. El primero en regresar con todos sus integrantes y los anillos al salón principal, salvará su reino y serán los ganadores. Calabozo contiene un tablero, 6 torres, 8 posicionadores, 2 dados y 110 tarjetas que incluyen 6 anillos, 6 armas especiales, 6 dragones, 42 tesoros y 50 monstruos. Después de colocar todas las piezas, los participantes se colocan en el salón principal y comienza la partida. Debajo de cada torre se coloca una tarjeta de anillo, una de arma mágica y hasta arriba una carta de dragón. En cada celda se colocará un tesoro y encima un monstruo. Siempre sobran 8 monstruos. Después de conformar los equipos, un representante de cada uno tira un dado. El que obtenga la mayor puntuación será el equipo que podrá escoger el tipo de aventurero con los que va a jugar y el primero en poder moverse, colocándose alternativamente un aventurero de cada equipo alrededor del tablero y continuando por la izquierda. El aventurero tirará un dado para saber cuántos espacios avanzar. Los pasillos, celdas, torres y el salón principal cuentan cada uno como espacio de avance, aunque el aventurero puede no moverse si lo considera mejor para su estrategia. Los aventureros escogen la dirección de movimiento, la cual puede cambiar en cualquier momento. No puede haber más de un aventurero al mismo tiempo en ningún espacio, excepto en el salón principal. Los aventureros pueden saltar a otros aventureros, pero si termina su movimiento en un espacio donde se encuentra otro aventurero, entonces el que se está moviendo deberá quedar un espacio atrás. Para poder entrar a alguna torre con un dragón dentro de esta, el aventurero deberá poseer por lo menos un tesoro de cualquier tipo. Para conseguir los tesoros, los aventureros deberán luchar contra los monstruos que se encuentren en las celdas del tablero protegiendo los tesoros. En cada tarjeta de monstruo o dragón, dependiendo del tipo de jugador que sea, se especifica el número mínimo que tienes que obtener en los dados para derrotar al monstruo o dragón. Si ganas la batalla, obtendrás el tesoro que se encuentra protegido por el monstruo o dragón. Si el jugador no logra derrotar al monstruo o dragón, el equipo o jugador contrario deberá tirar los dados en representación del monstruo o dragón y consultar la tabla de ataque de monstruo o dragón en el tablero para aplicar el castigo correspondiente al jugador que no pudo derrotarlo. Las batallas en las torres y en las celdas son iguales. Si un aventurero se mueve dentro de una celda o torre donde se encuentre un monstruo o dragón, no podrá moverse más adelante con dicho turno y deberá pelear con él. Sin embargo, si pierde la batalla, en su siguiente turno comenzará desde el mismo espacio y podrá decidir entre abandonarlo o intentar derrotarlo de nuevo. Ahora, ¿qué pasa si pierdo? Hagamos un repaso breve. Primero, tiras un dado y te mueves el número marcado. Luego, descubres la tarjeta del monstruo o dragón y la lees en voz alta. Ahora es tiempo de atacar, para ello debes tirar 2 dados. Para derrotar al monstruo o dragón, deberás cumplir con las exigencias concretas de tu aventurero, que se consultan en la tarjeta de monstruo o dragón. Robas la tarjeta del tesoro si lograste derrotar al monstruo o dragón. Si no derrotas al monstruo o dragón, será turno del equipo contrario para contraatacar y deberá tirar 2 dados en representación del monstruo o dragón. Ves las consecuencias en el lado derecho del tablero. El jugador que pierda sus tesoros, ya sea contra un dragón, monstruo o aventurero, será transportado al inframundo, esperando a que un compañero del equipo lo rescate. El aventurero que intente rescatarlo deberá acceder a este para utilizar un elixir y revivirlo utilizando un turno para ello. Para poder salir tendrán que esperar sus respectivos turnos. Se puede entrar o salir del inframundo utilizando el tesoro especial de teletransportación. También se pueden intercambiar tesoros dentro del inframundo utilizando un turno para ello. Si un equipo no puede rescatar a un compañero muerto, pierde la partida. Cuando el aventurero completa estas acciones, es turno del aventurero que está a su izquierda. Y lo más importante, ¿cómo ganar? Jugando en equipo con una estrategia. Si uno de los dos equipos no logra obtener los 4 anillos de la torre, todavía tiene la posibilidad de obtener el anillo que falta, atacando al equipo contrario antes de que llegue al salón principal. Para atacar a otro jugador, debes posicionarte en la casilla al lado de él en el tablero y declarar tu ataque. Ambos contrincantes mostrarán sus armas especiales y tesoros antes de la batalla. Tiran el dado al mismo tiempo. El de mayor puntuación gana y obtiene los tesoros del perdedor, que se indican en la parte derecha del tablero. Dependiendo de la diferencia de puntos, el perdedor deberá poner sus tesoros boca abajo y el ganador deberá agarrar al azar los que indique el tablero.
Si un equipo ya no tuviera la posibilidad de regresar completo al salón principal con los anillos, al no poder rescatar a uno más de su team, los demás deberán continuar. Pinocho, sálvate. Y el último tip, si los dos equipos fallan en completar su misión, ya sea que obtengan los 4 anillos, pero no pudiesen rescatar a su compañero del inframundo, o por lo contrario, todos los integrantes del equipo regresan al salón principal, pero sin el número completo de anillos, no se considera ganador a ninguno de los dos equipos. Voy a jugar Fortnite mejor. Y podrán comenzar otra partida reacomodando de nuevo para no repetir el mismo juego. Esta versión la puedes encontrar en Novedades Montecarlo. En la caja de descripción te dejamos el link en donde puedes conseguirlo. Es una excelente edición y la verdad es que estoy listo para jugarlo miles de veces. Yo soy Carlos y esto fue Cómo se juega. Me quedé sin aire. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Yo soy Narda y esto es Cómo se juega.